Espero que durante la semana usted haya tenido ese tiempo de buscar la palabra, ¿sí? De leerla, de hambre, de sed por Dios, por su verdad, la palabra que nos ha dado vida, ¿sí? Espero que usted lo esté haciendo. Sí, es su responsabilidad. Y espero que al salir de aquí esta noche, también usted y yo salgamos más motivados para ir a nuestra casa también y seguir buscando y seguir escudriñando al Señor, porque solo ese cristiano es el que crece, el que se fortalece, el que Dios lo usa con poder, y no hay arma forjada, preparada, que se pueda levantar en contra tuya, ni palabra de destrucción que prospere sobre tu vida. Esas promesas tiene Dios para sus hijos, para los que le aman, para los que le buscan, para los que son obedientes, ¿sí? Amén. Solo lo dije así para hacer espacio, para que pasen todos los niños. Pero qué bendición. Muy bien, continuamos esta semana con nuestra serie del tabernáculo. Es el tema que estamos viendo, una serie de, ¿cuántas dije? 6 semanas. 6 semanas creo yo, ¿verdad? Estamos viendo una serie de temas. Vimos el sábado pasado el primero, que fue el altar de bronce. Esa fue nuestra primer serie. Ahí está, miren, lo que fue el altar de bronce. Eso nos habla de nuestra libertad, ¿sí? Eso nos habla de que tú y yo somos libres, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poquito, el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios sacó a ese pueblo de Egipto y lo llevó al desierto para que le sirviese, para que le adorase. Y ahí Dios le dio mandamientos, les dio instrucciones y estableció jueces. O sea, estaba Dios formando una nación, un pueblo que le conociese, que le sirviese. Salieron de Egipto para ir a construir un tabernáculo como ese. Un tabernáculo como ese. Pero miren, ¿qué sucedió antes de la libertad del pueblo de Israel? Dios les dijo que tenía que poner sangre en las puertas, en los dinteles de la casa, ¿sí? Porque el ángel de la muerte iba a venir e iba a matar a todo primogénito de cualquier casa que no hubiese sangre. Entonces Dios les dio la estrategia y les dijo: pongan sangre en las puertas. Y empezó el pueblo a hacer, miren, ahí vemos la sangre. La sangre es importante. La sangre de un animal inocente fue derramada y fue puesta en las puertas, y el ángel de la muerte vino, y sobre aquella casa que miraba la sangre, el ángel pasaba por encima y no tocaba al primogénito de esa casa, no moría. Y donde no había sangre, el primogénito de esa casa era muerto, incluyendo al hijo de Faraón. Así fue el juicio que Dios trajo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque antes de que ellos fuesen libres, tuvo que haber habido sangre, derramamiento de sangre. Y ahí Dios empieza a hablarnos de la importancia de entender que esa sangre representa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y fue lo que vimos ahí, donde se sacrificaba en el altar de bronce, se sacrificaban animales para el perdón de sus pecados. Asimismo, Cristo fue sacrificado en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y vimos que el altar de bronce, eso es un lugar de sacrificio, eso representa la cruz, es una cruz también, un lugar de sacrificio, donde nosotros también venimos ante Dios para morir a nosotros mismos. Tú y yo tenemos que ir al altar también. Y la palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente, miren, crucificado. O sea, usted y yo tenemos que venir. Pero en ese lugar se pagó el precio de tu libertad. El precio de tu libertad fue muy alto, dice la palabra de Dios, porque dice la Biblia que fuimos comprados con sangre. Ese fue el precio que se pagó por tu libertad. No fuimos comprados con oro y plata, con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tu libertad costó un precio muy alto. Tú eres libre. Eso aprendimos, eso vimos. Somos libres. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Pero vimos que antes de llegar ahí, si pones de nuevo el tabernáculo, vimos que hay una puerta. Ahí no se ve la puerta, pero hay una puerta para entrar ahí al lugar del sacrificio. ¿Sí? Ese lugar Dios le dijo a Moisés que lo construyese, porque en ese lugar
Eso se llama el tabernáculo, se llama tienda de reunión. ¿Quiénes se van a reunir ahí? El hombre y Dios. En la tierra, ese lugar fue el lugar de reunión donde Dios se encontró con el hombre. Y luego, obviamente, el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios humanado nuevamente vino a hacer tabernáculo, a hacer morada, a encontrarse con el hombre a través de la persona de Jesús. Y por tercera vez vendrá Dios, vendrá Jesús con su iglesia y sus ángeles a la tierra para establecer el reino milenial. Y por tercera vez el Señor hará tabernáculo, morada, una tienda de reunión. Se unirá con el hombre. Eso está por verse en la historia, está cerca. Pero ahorita estamos viendo acá que había que entrar por la puerta para llegar a ese lugar. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso nos habla de Jesús. Luego nos habla del altar de bronce, el lugar de sacrificio. Y ahora vamos a continuar nuestro caminar. El objetivo es llegar hasta la presencia de Dios. Usted puede ver lo que está afuera del tabernáculo, se llaman los atrios. Ese es el patio, digamos, ¿verdad? Los atrios. Está la puerta, los atrios. Luego está el altar de sacrificio, ahí donde se ve el humo, ahí se sacrificaban animales. El sumo sacerdote ofrecía una vez al año, podía entrar hasta la presencia de Dios ofreciendo sacrificio por los pecados del pueblo, por los pecados de él mismo, los de su casa. El sacerdote era sacerdote no porque fuera perfecto. El sacerdote ofrecía sacrificios porque él también era pecador. Entonces era necesario ofrecer sacrificios. Pero no se queda ahí. Entonces mire, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sale libre de Egipto. La sangre se puso en las puertas y en las ventanas. El ángel de la muerte vino y pasó por encima donde había sangre. Por eso en inglés se llama Passover, la Pascua. Passover, porque pasó por encima. Y ellos fueron libres. Los hijos de los egipcios murieron. Y el pueblo salió con la riqueza que Dios le dio gracia al pueblo de Israel para salir con toda la riqueza de Egipto. Ellos habían sido esclavos 400 años de esclavitud, 10 generaciones. Y esto es importante también porque nosotros a veces, a ver quién se acuerda del nombre de su tatarabuelo. Se olvida. O sea que de nosotros en 3 o 4 generaciones no se van a acordar. Nosotros no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados, qué vivieron, qué maldiciones, qué pecado gobernaban. Yo no sé, pero a veces se manifiesta hoy en día en nuestras vidas, porque eso va de generación. Y si uno no la rompe con el poder de la sangre de Cristo, continúa alcanzando nuestras vidas. Así que por eso tenemos que venir al altar, a romper ahí, a que se queme en el fuego todo pecado, toda actitud, toda desobediencia, toda maldad, toda maldición, toda rebelión. Todo ahí tiene que ser crucificado. En la cruz el Señor murió por nosotros, por nuestra rebelión, por nuestro pecado, por nuestra ignorancia. El Señor en la cruz pagó el precio por ti y por mí, para que tú y yo seamos libres. Y si el precio que se pagó es tan alto, ¿por qué voy a vivir yo en el pecado una vez más cuando Él me ha hecho libre? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo vamos a entender hoy de otra dimensión. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos ser libres, pero no verdaderamente libres. No hay diferencia. Hoy dijo Heriberto en el canto, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto como esclavo, pero cuando llegó al desierto eran hijos de Dios. La diferencia es el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas, una transformación total, preciosa. Pero ¿qué sucedió? El pueblo sale de Egipto, el ángel pasa de la sangre, ellos huyen, ¿y a dónde llegan? ¿A dónde llegaron? Sí, al desierto, pero ¿cuál fue la próxima experiencia? ¿Ah? Salieron de Egipto, fueron al desierto, Faraón los va persiguiendo, ¿a dónde llegan ellos?
Mar Rojo. O sea, llegaron al agua. ¿Lo va entendiendo? Sangre, sacrificio, y la próxima experiencia es el agua. Allá está, miren, sangre, sacrificio, y la próxima experiencia, que es el tema de hoy, vamos a verlo. Allá está el sacerdote, un acercamiento, la fuente de agua. ¿Fernanda? La otra, esa. A ver, regresa al gráfico. Miren, la primera es el altar de sacrificio, luego está la fuente. Dijimos que luego continúa la tienda, todo lo de afuera son los atrios, luego está la puerta y entra en la parte más grande, eso se llama el lugar santo. El lugar santo. Ahí se encuentran 3 muebles. Miren cómo Dios tiene ordenada su casa. Miren, bien ordenadito tiene Dios. Donde hay orden, Dios gobierna. Dios no es un Dios de desorden. Dios está trayendo orden a nuestras vidas. Dígale al Señor, ordéname. Ayúdame, Señor, a yo entrar en tus caminos, en tus mandamientos, a poner orden en mi vida. ¿Se recuerdan de Ezequiel que Dios le dijo, mira, dile a Ezequías que va a morir? Y Ezequías se da vuelta a la pared y ora a Dios y le dice, ya muerto no te puedo adorar, vivo te puedo alabar, vivo te puedo dar sacrificio. Y Dios escuchó la oración y le dice al profeta, regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Pero primero le dijo, dile que ordene su casa porque va a morir. ¿Qué tal si el mensaje de Dios y la palabra de Dios es, ordena tu casa porque vas a morir? Entonces Dios es un Dios de orden, todo lo tiene en su lugar con un propósito específico. A ver, les voy a adelantar porque están las cosas así. Usted ve la puerta, ve el altar de sacrificio, ve la fuente, entra al lugar santo, a la derecha está la mesa de los panes, luego está el altar de incienso, a mano izquierda está el candelero de oro o el menorá, luego está la cortina, ahí hay un velo, nadie podía pasar de ahí. O sea, no hay acceso, ¿sí? ¿Entienden? No había acceso a la presencia de Dios. Ahora, Moisés podía entrar al lugar santísimo, el último cuarto, la última habitación, ese se llama el lugar santísimo. Ahí solamente se encontraba el arca del pacto, el trono de Dios. Era un trono, era una silla, era el trono de Dios que se encontraba ahí. ¿Ok? Usted ve la puerta, el altar, la fuente, continúa el altar de incienso y luego el arca del pacto. ¿Ve una línea? Y luego otra línea en la mesa de los panes y el candelero que cruza. Una línea vertical y una línea horizontal. Ahí está la cruz. En otro gráfico se lo voy a traer porque lo estoy poniendo a usar su imaginación, ¿sí? Una línea recta y luego el candelero y la mesa de los panes, otra línea. Ahí se forma una cruz. Eso nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. La próxima vez les voy a traer un gráfico para que lo vean bien más claro. Me adelanté a eso, pero bueno. Ok, entonces el pueblo sale y llega al Mar Rojo, ¿sí? Llega al agua. Dios podía habernos llevado por otro lugar. Dios nos podía haber llevado por otro lugar, pero nos llevó por el agua, porque era necesario pasar por el agua. Cada vez que hay agua, quiere decir que Dios te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión, a otra experiencia. Quiere decir que Dios te está acercando a su propósito. Quiere decir que Dios te está transformando, ¿sí? La importancia del agua. Los pudo haber llevado por otro lugar, pero los llevó al Mar Rojo. Ahí abrió un camino. Y el pueblo de Israel, imagínense, temeroso, huyó. Pasaron el Mar Rojo después de ese gran milagro de parte de Dios. Y los egipcios como que se despertaron y dijeron, vamos tras estos, ¿verdad? Porque se llevan el oro y la plata y todo. Y los siguieron para recuperar su riqueza. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel pasó y los egipcios quedaron enterrados bajo ese mar, bajo esa agua. Dios derrotó a sus enemigos ante sus ojos. Eso quiere decir que el que no pasa por la sangre, tu enemigo no te puede seguir, te puede seguir hasta cierto lugar. Cuando venimos al altar, pon nuevamente, Fernanda, el altar de bronce. Miren, ahí es el lugar de sacrificio.
ahí había derramamiento de sangre. Ahí tenemos que pasar todos nosotros para que la sangre de Cristo perdone nuestros pecados. Yo creo que todos los que estamos acá ya hemos creído en el Señor, ya hemos aceptado su sacrificio a favor nuestro. Ahora estamos entendiendo esa gran verdad, que por su sangre, el precio que se pagó de mi libertad fue su sangre, y ahora yo soy libre. ¿Puedes tú declararte libre? Tú eres libre. El pueblo de Dios es libre. ¿Ok? Ahora el siguiente paso es el agua. Ellos pasaron el agua porque habían pasado por la sangre. El enemigo no había pasado por la sangre y quiso perseguir al pueblo y seguir al agua. Pero si no has pasado por la sangre, no puedes pasar por el agua. Y por eso tu enemigo no te puede seguir. Te puede seguir hasta cierta distancia. Pero si tú continúas en el proceso que Dios tiene en tu vida, tu enemigo van a ser derrotados, van a caer delante de ti, porque tú has sido cubierto con la sangre de Cristo y vienes al agua de Dios. Ahora vamos a ver qué es el agua. Ahí está la fuente. Esa es la fuente de bronce, la fuente de agua. Esa fuente que usted ve ahí. Ahora, vamos a leer la Biblia, porque siempre cuidando de que nadie diga, ni leyeron la Biblia. ¿Y esto dónde está? Bueno, aquí está. Éxodo 30. Busquen su Biblia, Éxodo 30, versículos 17 al 21, para que vean que no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Y hoy vamos a entender, y voy a tratar de explicar de la mejor forma posible, la verdad escondida en esta fuente de agua. ¿Ok? Éxodo 30, versículo 17 al 21. ¿Verdad? Es llamada la fuente de bronce también, y dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella ¿el qué? Agua. Esto es Dios diciéndole a Moisés cómo la tiene que construir. Versículo 19: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Ahí aparece ese término, miren, tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. O sea, es importante venir limpio ante Dios para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, adentro está el lugar de incienso. Antes de quemar la ofrenda, tenía que lavarse las manos, pasar por ahí, encendida para Jehová. Versículo 21: se lavarán las manos y los pies para que no mueran nuevamente, y lo tendrán. ¿Por qué? Por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros también tenemos que poner una fuente aquí? No quiere decir eso. Lo que quiere decir por estatuto perpetuo es que para entrar a la presencia de Dios, tú y yo tenemos que pasar por el agua. Sumamente importante. Ya vamos a explicar un poquito más de eso también. Ahora, ¿cómo fue construido? ¿De dónde fue hecho esta fuente de bronce? La Biblia dice que esta fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres. Antes los espejos no eran como los de hoy, no eran así de vidrio, eran de bronce, un bronce pulido, que le sacaban brillo, y puedes imaginarse tratar de verse en ese bronce, ¿verdad? Pero ese era el espejito de las mujeres. Entonces todas las mujeres dijeron: nosotros también queremos participar en esta obra maravillosa, en el servicio a Dios. Y ellas dijeron: no nos queremos quedar atrás, nosotros estamos dispuestas a entregar nuestro espejo. Y tomaron el espejito de todas las mujeres. Qué cosa más difícil, ¿verdad? Que una mujer entregue su espejito. Espejito, espejito, dime quién es la más bonita, ¿verdad? Cuidado, le cae el espejo. Y todas las mujeres tomaron su espejo y lo entregaron al Señor para que fuese golpeado,
para que fuese fundido, pasado por el fuego, y hacer unas láminas de bronce, y de todo ese bronce construir la fuente de bronce, la fuente de agua, donde el sacerdote venía. Mira, que parece esta fuente la mesa. El sacerdote venía a la fuente, y como era de bronce pulido, el sacerdote venía y se miraba en la fuente, se miraba él porque le servía como espejo, y se miraba él las manchas en su ropa, en sus manos, en sus pies, y venía a lavarse a la fuente. Ahí está lavándose aquí, el sumo sacerdote venía a lavarse delante del Señor. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Que fue construido los espejos de las mujeres. Eso nos habla de que tú y yo tenemos que entregar al Señor nuestros espejos. Dios está, cuando hablamos de espejo, estamos hablando de nuestra imagen. Cuando hablamos de espejos, estamos hablando de nuestra imagen. Eso nos habla de que tú y yo tenemos que entregarle al Señor nuestra imagen. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo las mujeres se veían? Y esto más en las mujeres, pero no solo en los hombres, no solo en las mujeres, también en los hombres. Yo he conocido hombres que pasan mucho tiempo en el espejo, ¿verdad? No solo las mujeres. Mire, no me vaya a entender. No estoy en contra de que se vea bonita, de que se aliste, que se prepare. Perfecto. Pero ¿de qué nos está hablando esto? De que debemos de entregarle al Señor nuestra imagen. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo tú te ves? Nosotros, dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen fue distorsionada. La imagen que Dios nos dio fue transformada, fue distorsionada por causa del pecado, por causa de la maldad. Y lo podemos ver en la caída de Adán y Eva. Desde que ellos desobedecieron, su imagen, su percepción de todo cambió. Ya no se miraban el uno al otro igual como Dios los había creado, sino que dice que la Biblia que ellos tenían vergüenza el uno del otro. Hubo un cambio de imagen. Fue distorsionada, entró la vergüenza, se escondieron, se hicieron ropas, se escondían el uno del otro, tenían vergüenza. Eso no fue el diseño de Dios, porque la imagen fue distorsionada. Nuestra imagen personal, nuestra identidad, el hombre está buscando una identidad. Tú que estás aquí andas buscando una identidad. Todos tenemos un espejito. Ahora, el espejito de hoy no es de bronce. El espejito de hoy ya no es de vidrio. Bueno, es de vidrio, pero el espejito de hoy es un teléfono. Es lo mismo. Está de moda los selfies, ¿verdad? ¿Cómo me veo en un selfie? Me voy a tomar un selfie. Está bien, perfecto, no hay nada de malo. Pero mire, no estoy predicando en contra de eso, ¿eh? Perfecto, no hay problema. Mire, me voy a tomar una foto y procuro que quede bien, ¿verdad? Porque nadie quiere postear una foto fea. Todos posteando una foto bien, eso nos habla de imagen, de cómo nos vemos. Y entonces la posteamos para saber cómo nos ven otros. ¿Sí o no? Y, o sea, esto es lo que estamos viviendo hoy, es algo que nunca se había visto antes. ¿Verdad? Pues son las nuevas generaciones y también los adultos, ¿eh? La juventud de hoy dice, los adultos andan en lo mismo. Entonces posteamos un selfie, una imagen de nosotros para ver cuántos likes. ¿Verdad? Y algunos pueden comprar likes. Hay un app que puede comprar likes para que todos los demás vean cuántos likes tengo. Perfecto, ok, no hay problema. Ahora, no se trata de cuántos likes tengo en Facebook o en Instagram o en las otras aplicaciones que hay, en todo el social media. No se trata de cuántos likes tengo, se trata de que sí I like myself. Porque de que siempre tenga 1000 likes, pero yo no me gusto a mí mismo. Y entonces le ponemos la atención a lo externo
Cuando el problema no es lo externo, la necesidad está en lo interno. ¿Cómo me veo yo? Y muchas veces, detrás de esa imagen, mira, hay hasta filtros. Usted le puede poner un montón de filtros a la foto y quedar bien bonita. Y no solo las mujeres, sino los hombres. ¿De qué sirve tanto filtro si usted mismo no se gusta? ¿De qué sirve la aprobación de los demás si usted mismo se descalifica? Ahí quiere llegar Dios. Que tú y yo no nos descalifiquemos, que tú y yo nos amemos, que tú y yo retomemos la imagen de Dios, sea restaurada en mi vida, que nadie me imponga una imagen, que yo no sea víctima ni esclavo. Acuérdense, acabamos de salir de la esclavitud. Ustedes son esclavos en Egipto por 10 generaciones, 400 años. Su única identidad, su imagen son esclavos. Ahora están entrando a adoptar una nueva imagen. Ahora son hijos de Dios. Dios les está dando una nueva imagen, una nueva identidad. Dios está formando un pueblo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarle a Dios cómo nos vemos? Las mujeres básicamente están diciendo a través de esta historia: renunciamos a vernos como esclavas y entregaron el espejo para obtener una nueva identidad. Se trata de que entregues tu espejo. Y no solo las mujeres, los hombres también. Estamos viendo hoy en día una imagen distorsionada en nuestra sociedad. La mujer quiere ser como el hombre, ¿verdad? Y ahí están en los gyms, en el gym a la par del hombre, también levantando más que el hombre. Yo también soy como tú de fuerte. O me lo estoy inventando. Manejan camiones también, ¿verdad? Yo cuando veo a una mujer manejando un camión, wow, que me impresiona porque es bien valiente. Y van en las trocas con el brazo de fuera como que fuera un hombre. ¡Ah! Yo también puedo manejar un camión. O ya la mujer no cocina, el hombre cocina. Y todo ha cambiado. Igualdad de derechos, ¿verdad? O sea, la mujer está tomando el papel de hombre, de autoridad, y el hombre está cediendo la autoridad. No se trata de pelearnos o el que manda, se trata que el diseño de Dios está, la imagen de Dios está cambiando, la sociedad está cambiando. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la sociedad en la que vivimos. Ahora el hombre, un porcentaje bien alto en la sociedad, el hombre se queda en casa y la mujer va a trabajar. Yo no estoy inventando eso. No me lo estoy inventando. Lo que estamos viendo es que la imagen de Dios se está cambiando. Y no solo eso, aún peor. Ahora, el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Y se están cambiando su fisionomía para obtener una imagen distorsionada. Y cuidadito en Canadá que hablemos de eso, Uy, nos están amenazando, nos están poniendo miedo. Eso no es trato delante de Dios. Nosotros somos cristianos, vivimos bajo la palabra de Dios. Eso no es el diseño de Dios. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Creó a Adán y Eva. Y la juventud hoy en día no quiere ni que se diga eso. Pues yo no tengo miedo. Cuidado, Cuidado. No estamos para condenar a la gente. No estamos para acusar a la gente. Tenemos que respetarnos y todos necesitan el Evangelio, pero no podemos aprobar ese estilo de vida como algo correcto. Si me lo preguntan, les hablo. Si no me preguntan, me quedo callado. Aunque tampoco Dios nos envió a andar ahí protestando. Si le preguntan, hable, porque dice la Biblia. Si no le preguntan, quédese callado. Punto. Y si hay que hablar, hable su convicción. No ofenda. No se crea usted más justo que los demás, tampoco. Pero la verdad de Dios no la podemos cambiar. Y el hombre está distorsionando la imagen de Dios y nos quieren hacer creer y aceptar que eso es correcto, cuando no es correcto. Ahora vengamos a nosotros. Nosotros somos ahora hijos. Pero muchos de nosotros tenemos un espejito
la imagen que nos muestra ese espejo, todavía tenemos, aunque ya tenemos 30, 40 años, 20, 25, 50 o 60 años, pero todavía tenemos una imagen de nosotros cuando teníamos 5 años. Nos vemos por las experiencias pasadas, nos vemos como somos por lo que vivimos, por lo que nos hicieron. Todavía está ese niño, esa niña, con ese dolor, con ese rencor, con ese sufrimiento, gobernando dentro de nosotros y no nos permite adoptar y recibir y formar la nueva identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva imagen, nueva creación, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva imagen, nueva identidad. Tienes que entregar tu espejo. ¿Y cómo hago? Aquí Dios nos está diciendo los pasos. Aquí Dios nos está instruyendo. Usted y yo tenemos que aceptar la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y será, no será, no sé. No la aceptamos, no la abrazamos, no la creemos, la dejamos como a un lado. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Aquí está la respuesta, aquí está lo que tú y yo necesitamos. Si tú y yo, mire, necesitamos que la iglesia sea una iglesia que se entregue a conocer la palabra de Dios. Si tú y yo nos metamos a querer conocer la palabra de Dios, no necesitamos tanto consejero. Hoy los cristianos van a tantos cursos. Curso de esto, seminario de esto, pasos para esto, y no salen libres. Eso es lo que tú y yo necesitamos, entregar nuestro espejo, renunciar a cómo nos vemos. Y si está bien, la experiencia fue difícil, fue dolorosa. ¿Usted cree que fue fácil para el pueblo de Israel ser esclavos en Egipto? Sufrieron, pero ese sufrimiento les capacitó para poder sobrevivir en el desierto y aprendieron un oficio, aprendieron a construir, hacían ladrillos, edificaron, fueron constructores, fueron fuertes. Y eso les ayudó, les preparó para estar en el desierto, para construir un tabernáculo y para construir una fuente de bronce. Construirás, edificarás una fuente. Tú tienes que edificar tu fuente, no Dios. Edifica tu fuente. Entreguemos el espejo, golpeémoslo. Fue golpeado, fue fundido en el fuego. Golpea esa imagen, golpea esa identidad, ese dolor, ese recuerdo, lo que me hicieron. Eso es lo que no te deja libre. Y tú no puedes entrar a la siguiente dimensión si no pasas por el agua, si no edificamos una fuente, si no entregamos esa identidad antigua, esa identidad de lo que éramos antes, por adquirir una nueva identidad en Cristo Jesús. Tenemos que entregar nuestro espejo para que sea fundido, golpeado. Él fue golpeado, Él fue herido, Él es la fuente de bronce. El bronce habla de juicio. Él fue golpeado, Él fue herido por nuestra rebelión, por nuestro pecado. El Señor dice que en su palabra, por su llaga nosotros fuimos curados. Él fue golpeado, Él fue herido, Él fue transformado. Él manifestó una imagen diferente. La gente decía, wow, este no es como los otros, este es alguien que nos enseña con autoridad. La gente miraba a Jesús y miraban otra imagen. Los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús les dijo, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros y aún no le habéis visto? El que ha visto al Padre ha visto, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La imagen del Dios invisible, imagen. Nuevamente. Entonces, lo primero importante de la fuente es de que fue hecho de los espejos de las mujeres. Estuvieron dispuestas a entregar como ellas se miraban para hacer la fuente de bronce. ¿Estás tú dispuesto a entregar tu imagen al Señor? Todos tenemos algo. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y miren cómo ahora empezamos a ver otra dimensión de la fuente de bronce.
Una era el material con que fue hecho. Dos, el contenido de la fuente de bronce. La fuente de bronce contenía agua. Recuerde que el sacerdote viene del altar de bronce de ofrecer sacrificio. En ese lugar se derramaba sangre. Muchos animales, no creo que uno o dos, muchos animales se sacrificaban ahí. Entonces el sumo sacerdote venía con sus manos llenas de sangre, sus pies llenos de sangre. ¿Por qué dice sus pies y no sus sandalias? Porque para entrar al tabernáculo tenían que entrar sin zapatos, sin sandalias. ¿Se recuerda a Moisés en el desierto? ¿Ah? La zarza que no se consumía. ¿Qué le dijo Dios? Moisés, antes que sigamos en la plática y este asunto, por favor, te quita los zapatos. No entres a mi casa sucio. No vengas a mi casa con zapatos sucios. Era una costumbre de los pueblos antiguos. Aún aquí lo hacemos, ¿verdad? Los pueblos antiguos, la gente se quitaba sus zapatos, sus sandalias, para entrar a la casa, al lugar donde ellos iban. Entonces Moisés entendió cuando Dios le dijo: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Yo no quiero ninguna inmundicia, contaminación del mundo. Te quiero a ti, pero aborrezco tu suciedad. Ese es el Dios que tenemos. Aborrece nuestro pecado, pero ama al pecador. ¿Qué Dios más lindo, verdad? Porque Satanás puso en conflicto a Dios cuando hizo pecar a Adán y a Eva. Ese Satanás es tremendo demonio, astuto, serio, porque él se rebeló contra Dios, porque quería ser Dios, quería el trono de Dios. Tuvo envidia, nació en su corazón la envidia, el celo, todo. Por eso Dios no le agrada cuando nosotros desarrollamos esas actitudes, porque eso no proviene de Dios, proviene del diablo. Envidia, celos, peor entre hermanos, cuando los hermanos se pelean. Caín mató a Abel. Dios aborrece eso, la discordia entre hermanos, entre familia. Dios aborrece eso, Dios no le agrada eso. Caín mató a Abel. Por eso tenemos que apartarnos de eso. Por eso cuando el Señor dice, cuando el Señor nos llama a su presencia y venimos, dice: quítate las sandalias. No se refiere al zapato físico, se refiere a la suciedad que hay en nuestras vidas. Todos nos ensuciamos caminando en este mundo, nos contaminamos de algo, pero Dios dice: límpiate, límpiate, te quiero limpio. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, dos, agua. ¿Tiene Santiago 1? Vamos a leer del versículo 20 al 25. Escuchen. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, miren, ahí está en la pantalla, ¿ven? Por lo cual, desechando, ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia, maldad, inmundicia, contaminación, pecado, hábitos, actitudes, que todos arrastramos, dice el Señor: vételas quitando, aunque sea de poquito, pero vételas quitando. Eso es lo que nos está diciendo. Él es paciente con nosotros, ¿sí? Pero la palabra nos está instruyendo que no es Dios que va a descender del cielo a resolver tu problema. Si el problema sigue y no se ha resuelto, no es Dios, eres tú, soy yo. Está en tu mano y tú tienes la capacidad para cambiarlo con una decisión. Hoy podemos salir de aquí un hombre nuevo y una mujer nueva por la decisión que hoy tomemos. Así de poderoso es la decisión que tú y yo tomemos. Se me olvidó decirles algo. Les dije que Satanás era bien astuto, ¿verdad? Él tiene una estrategia para destruir tu vida. Tiene un plan. No pienses que tú te cruzaste por donde él iba, le voy a echar a esa zancadilla que se caiga porque se me cruzó. No, él tiene un plan diseñado para destruirte a ti. Él trabaja durante la semana para que no vengas el sábado. Peor, si lo que vas a escuchar es algo que te va a dar libertad, él va a buscar la manera. Y si tú decides servir a Dios y andar en su palabra y agradarle y honrarle y convertirte en luz y en sal, él va a venir contra ti, va a traer ataques, porque él te quiere religioso.
pero no te quiere un cristiano activo en la palabra de Dios. Religioso está bien, de a la iglesia, canta, aleluya, saluda a los hermanos, que todos piensen que tú estás comprometido con el Señor, pero si supieran quién soy, si el enemigo te tiene así, él está contento. Pero si tú decides salir de eso, a él no le gusta, porque eres una amenaza para él. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo que Adán y Eva pecaran y puso en conflicto a Dios. Lo puso en conflicto porque Dios ama su creación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la ira de Dios se encendió, la ley de Dios decía juicio, que tenían que morir, pero al mismo tiempo Dios los ama, pero su ley dice que tienen que morir, pero Él es un Dios de amor, y lo puso en conflicto. No sabía que Dios es más sabio, ¿verdad? Y Dios iba a buscar el medio para reconectarse con el hombre, y le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Mire, volvamos a Santiago. Desechando, ¿qué es desechar? ¿Cuántos en mi casa pasa el recycling y la basura el día viernes? Entonces a las 5:40 de la mañana o antes de las 6 de la mañana yo estoy sacando, si me quieres ayudar me va a encontrar esa hora. Estoy sacando el recycling y la basura, estoy sacando los desechos, porque ya no sirven. ¿O cuántos de ustedes saben que va a pasar el camión y dicen, no, yo quiero mis desechos aquí en la sala? ¿Ustedes los guardan? ¿Ah? ¿Quién guarda los desechos en su casa ahí en la sala o que se los lleva al cuarto? Que ya eso huele feo. Nadie, ¿verdad? Entonces lo mismo tenemos que hacer. Cada vez que venimos al Señor, venimos al recycling, a la basura, sacar. La palabra de Dios nos limpia. Tenemos que sacar, desechando. Saque a botar la basura de nuestra vida. Todo lo que se va, lo que vamos acumulando. Por naturaleza pecamos, no nos cuesta. Hay que sacarlo. Hay que vivir así, hay que caminar de esta manera, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibir que, ahí está la clave. Miren, para algunos esta es su respuesta el día de hoy. Recibir. Reciba la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que recibirla? Con mansedumbre. No, cuestionando, que justificándose. No, que culpando al otro. La actitud, miren, la actitud. Yo no sé, usted, yo quiero ser bendecido, entonces prefiero buscar hacer eso. No está en mí ser manso. Pues, manso, no dije menso, manso, tranquilo, mansedumbre, dominio propio. ¿Verdad? Mansedumbre es dominio propio. Están ofendiendo y miren, buscando el control, el dominio propio, no ser impulsivo. A todos nos pasa, no hagamos la carita de que eso solo te pasa a ti, Antonio. Todos tarde o temprano nos pasa, pero el punto es cuánto le entregamos al Señor. Eso va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar? Tú y yo no le vamos a quitar la paciencia al Señor. Olvídate. Tú y yo no le vamos a ganar al Señor. Dice la Biblia que Dios es paciente, esperando que todos proceden al arrepentimiento. Dios te va a esperar. No sé cuántos años te va a tomar. No sé cuántos años quieres tú. 5 años. Ningún problema. 100. No pone fecha. Pastor más práctico ¿verdad? ¿Estoy hablando la palabra? ¿Está haciendo bendición esto? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí está haciendo bendición? Ok. Pero la Biblia dice, la Biblia nos pone fecha. A nosotros nos gusta mañana el pago. A nosotros nos gusta así, ¿verdad? Un día seré yo feliz. No, hoy puedes ser feliz. Porque está en ti. El Señor le pone fecha y dice, si oyeres hoy su voz, que dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. O sea que el problema es en la dureza de corazón. Por eso dice aquí que debemos de recibir, primero, despojarnos. ¿El qué? Desechar la inmundicia. ¿A dónde se deja la inmundicia? ¿A dónde se deja la abundancia de malicia, de maldad, de pecado? Se deja en el altar de bronce. ¿Lo ven ahí? Ahí se desecha, en el altar de bronce, ahí se pone la basura, el pecado, toda la maldad, la inmundicia, ahí se juzga,
ahí hay fuego, ahí desciende fuego para juzgar toda la maldad. En Cristo Jesús, por su sangre somos limpios y morimos, desechamos, entregamos, renunciamos. Y luego que dice, recibir, ¿cómo? Con mansedumbre. ¿El qué? La palabra. La palabra implantada. ¿Y qué puede hacer esa palabra? La cual puede, ¿el qué? Salvar vuestras almas. Pero hermano, yo ya soy salvo, pero no libre. Cuando venimos al altar de bronce somos salvos, pero aún no somos libres. Tenemos que ir a la fuente de agua. La palabra, ahora estamos viendo, ¿verdad? El bronce, espejo, identidad distorsionada, entregársela al Señor. Hoy le vamos a entregar a nuestros espejos, cómo nos vemos a nosotros para vivir una nueva identidad. Ahora estamos viendo que la fuente tenía agua para limpiarse de toda inmundicia, de toda maldad. ¿Y cómo puedo yo salir de mis problemas? Aquí está la respuesta. No la dejes pasar. Recibir ¿el qué? La palabra. ¿Con qué actitud? Con mansedumbre. Mire, esta palabra va a hacer dos cosas en nosotros: o nos cambia o nos saca de aquí. Yo no tengo ningún problema con las dos. O nos transforma esta palabra, porque eso es lo que hace la palabra, nos transforma, o nos saca de acá, porque estaba oyendo esto y yo no tengo mansedumbre y me incomoda y toca y llega a lo más profundo de mi ser, y algunos piensan que por mí lo dijo. Yo me preparé para dar un mensaje que sea bendición a todos, y entonces al que le incomoda se va. A mí me han escapado a pegar por hablar esta palabra, y eso que no estamos en un país de persecución. Imagínense cómo serán los países de persecución. Se han enojado conmigo, y quizás el próximo que se va a enojar conmigo está aquí, yo no lo sé, pero déjenme decirle que no me preocupa, usted se enoja conmigo, porque esta palabra o nos transforma o nos saca de la iglesia. Porque hay gente que se va molesta porque no recibe la palabra con mansedumbre. Entonces les incomoda. Sí, es incómodo decirle a un esposo: mira, tienes que respetar a tu mujer, que la tratan mal. Es difícil, es incómodo para mí, o a la esposa también, es difícil. ¿Verdad? Me ha tocado más ministrar hombres, ¿verdad? O parejas. Yo no ministro a una mujer sola. Acompañado con alguien, sí. Yo hablo más del hombre, ¿verdad? Me ha tocado sentarme así cara a cara y tener que decirle a la persona: oye, tú tienes que cambiar. Yo puedo hablar por ti, quiero ayudarte a ti. Y yo he vivido lo que es no recibir la palabra con mansedumbre. He enfrentado cuestionamiento, resistencia. No se ve la mala actitud así abierta, ¿verdad? Pero en el diálogo, en la conversación, está la resistencia, evadir. No, por aquí, por allá. No toman uno responsabilidad personal. Adán, ¿dónde estás? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Escondido ahí, escondido de Dios, escondido, y cuando ya lo descubrieron, que no tuvo otra opción, esta mujer tuvo la culpa, la que me diste. ¿Ven? Eso está en nosotros, en cada uno de nosotros. No miras de la paz como que, qué bueno que veniste este mensaje para ti. No, para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Esta palabra es personal. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, algo, yo no sé. Alguna imagen Dios quiere cambiar. Tenemos alguna imagen nuestra que no está bien, está distorsionada. Yo no estaba viendo. Mire, yo le conté que cuando yo era niño, yo no sé ni por qué. Yo meditando en esto dije: ¿por qué yo no quería eso? Yo quería haber nacido en los Estados Unidos. No sé cómo llegó esa tontera en mi vida. Yo quería haber nacido en los Estados Unidos, quizás viendo películas, ¿verdad? Quizás haber nacido en una granja, allá no sé dónde, en los Estados Unidos. Ser granjero.
Yo me miraba con una camiseta blanca, con mis jeans y botas, y pelo rubio, ojos azules, ¿verdad? En una troca Ford, en una casa de campo, así miraba yo, ¿verdad? Saliendo del sol y tomando un jugo de naranja. O sea, esa era mi imagen, ¿verdad? La que no tenía, yo deseaba una imagen así. Usted tendrá tal vez otra imagen, también hay imágenes oscuras que tenía en mi vida. Pero yo no sé ni cómo me había hecho esa imagen, quizás porque no me gustaba la imagen que tenía, quizás porque el hogar donde crecí había conflicto y yo quería esconderme en otra imagen. Por eso el que no tiene una imagen establecida la va a querer esconder detrás de la botella, detrás de las drogas, detrás de un hábito, muchas veces detrás del trabajo. Se queda horas extras para no llegar a casa porque la imagen del hogar está distorsionada. El hombre cae en la trampa del enemigo y teniendo una mujer busca otra. Siente una, digo, con una es suficiente. ¿Para qué dos? Una mentira, es una ilusión, es un engaño del enemigo. No es cierto. No vayas tras esa mentira, tras ese engaño, es falso. Pero como hay una mala imagen, entonces yo escondo mi vida detrás de un vicio. Niños no hay, vamos a hablar con libertad. Pornografía, no, eso no pasa en las iglesias. Nos escondemos detrás, somos salvos, pero no libres. ¿Entendieron? O sea, es más fácil quitarle al alcohólico la botella que quitarle el espejo. La solución no es quitarle la botella, la solución es cambiarle el espejo. Porque si te logras ver como Dios te ve, te vas a dar cuenta que eres tan valioso que necesitas una botella para experimentar. Cuando un aplauso al Señor esta noche. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis medio libres. ¿Cómo dice? Verdaderamente libres. Un aplauso al Señor. De regreso a la Escritura. Por lo cual, desechando toda inmundicia en el altar de bronce, queda crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He muerto a la vida pasada, me he despojado del hombre viciado de todo pecado. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, mas ahora hemos sido transformados, renovados, desechando toda inmundicia, recibir con mansedumbre. Mire, voy a ir más allá, porque pensamos de que recibir con mansedumbre es que usted venga el sábado y reciba el mensaje de la palabra solo el día sábado. Qué bueno, pero no se trata de eso. Recibir es que usted vaya a su casa y usted la reciba, usted se alimente. Proverbios dice que la palabra de Dios debemos de abrazarla, la presenta como una persona. Proverbios presenta la palabra de Dios como la sabiduría, como una persona, que la gente la busque en las calles, clama por ella, búscala, persíguela, encuéntrala. Y cuando la encuentres, abrázala, no la sueltes, porque será para ti, ¿qué? Corona de vida. Esta palabra no solamente te trae vida, sino que te da honra, dignidad, valor, respeto, confianza. Restaura la imagen perdida y te da la imagen correcta de cómo Dios te ve a ti. Cómo Dios te ve. Eso es lo que Dios está restaurando. No como tú te ves, no como la gente te ve, como Dios te ve a ti. Y cada uno de nosotros, para el Señor, Él dice que tú y yo somos la niña de sus ojos. Y algunos dirán que rara esa expresión. ¿Pero qué quiere decir eso? La niña de tus ojos quiere decir que tú eres lo más delicado para Él. Mire cómo el Señor protegió al hombre. O sea, Él te protege a ti con ese detalle, con esa delicadeza, con ese cuidado.
ni nosotros mismos nos cuidamos tanto como Dios nos cuida. Avanzamos porque nos estamos metiendo mucho en esto de la imagen, pero es sumamente importante. No se lo olvide, hoy vamos a entregar nuestro espejo. Porque algunos son bien listos y digan, bueno, ya se me olvidó eso, no se me olvidó. Hoy vamos a entregar nuestro espejo. Hoy al final, y reciba la palabra con mansedumbre. Ven, vamos a orar por ti, pasa al frente. Perfecto, ya no necesitan nada. Llévatelo, Señor. Llévatelo porque tanto mensaje para que. Muriendo, yo sé que con la necesidad ya de irse a la cocina o al baño a esa hora. De venir al frente, de venir adelante, es de avanzar, es de crucificar, es de golpear el espejo, de hacerlo pedazos, de entregar tu imagen, de humillarte al Señor, de postrarse, de venir a su presencia. Yo no digo que responderé. De eso se trata. Si se humillar mi pueblo. El día que Antonio grite en la iglesia, dije, por ahí alguien, me voy de la iglesia. Los tipos no están en nada. Llévatelo, Señor. Perdóneme si usted me. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta de lo que se hizo por mí, cuando veo que mi libertad tomó la sangre preciosa del Hijo de Dios, cuando lo que se derramó por mí fue la sangre de Jesús. Él fue humillado, maltratado, Él fue puesto una corona de espinas, fue traspasado, fue crucificado, fue rechazado, el justo por los injustos, Él pagó el precio por mí. ¿Yo me voy a quedar callado? No podemos. Y aquí no es de cultura, y no se verá ni que la cultura, es asunto de personalidad. ¿Qué personalidad ni que nada? Es que yo no soy tan extrovertido, yo por dentro, nada de eso. No caiga en ese autoengaño. No os engañéis, sé que nos podemos engañar, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dele a Dios con libertad. Dele a Dios una alabanza. Si tiene que levantar sus manos, levántelas. Si tiene que postrarse, póstrese. Si tiene que danzar y siente danzar para el Señor porque tiene libertad, hágalo. Si quiere gritar, grite. Si quiere quedarse callado, quédese callado. Pero no se quede ahí como muerto. Yo creo que la iglesia que Dios va a llevar a otra dimensión y la que va a transformar esta ciudad es el cristiano prendido de la palabra de Dios, que sabe quién es Él, que tiene autoridad, que tiene identidad, que tiene libertad, que sabe hablar correctamente la palabra de Dios. Allá vamos al dealer y con el del dealer, en el nombre de Jesús, este carro es mío, y le da vuelta ahí con la sangre preciosa, y toca todo lo que eso es lenguaje de iglesia, no de dealer. ¿Y cómo vamos a alcanzar a la gente hablándole así? No entienden. El del dealer no entiende. Usted tiene que hablar el lenguaje de ellos. Ese es el cristiano que va a hacer la diferencia en esta ciudad. El que conoce la Biblia, pero la sabe aplicar correctamente. Y sabe hablar el lenguaje de ellos. Por eso dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Y muchas veces ellos saben utilizar los principios de la Biblia mejor que nosotros. Y después nosotros estamos, este se impía con toda su riqueza de ir al mundo. No, reconozcan también que aunque no conocen a Dios, son más listos que usted y que yo. Entonces, usted y yo que somos hijos de Dios, aquí está nuestra riqueza. Aquí está la palabra, es para usted. Usted puede experimentar todas las bendiciones de Dios. Pero si somos como Moisés, que al ver al pueblo que hizo un becerro, reaccionamos, ¿verdad? Estos pecadores, aventamos las tablas, impulsivos, enojados, porque el otro falló. Contrólese. Controlémonos pues, porque
goles para allá. Ya esta palabra ya me hizo llorar durante la semana. Y el mensaje del sábado pasado, o sea, la semana anterior, me tuvo que estacionar por ahí y llorar delante del Señor. Tuve que pararme y llorar ahí. Porque la palabra está limpiando, transformando, sanando, borrando. Ya yo aventé mi espejito, ya no sé por qué puente cayó. Pero ya iba la semana, el Señor también este espejo bonito por allá, transformé la ventana y dice, te vas de aquí de mi vida. Yo sé quién soy ahora. Soy un hijo de Dios. Salí esclavo, pero en el desierto era un hijo de Dios. Por eso cuando Jesús viene al agua, agua, ¿verdad? Apareció el agua otra vez. Cada vez que veas agua, es que Dios está diciendo, vas a entrar a otra dimensión. ¿Ok? Entonces aparece Juan el Bautista, ¿a dónde aparece? En el agua. ¿Por qué? Porque está predicando, arrepentidos, porque el reino de Dios, otra dimensión se acerca. Es la importancia del bautismo. La importancia del bautismo. Entonces, vamos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siguiente versículo. Pero sed que, ahí está. Ahí está. De nada te sirve venir a verlo y escuchar la palabra si no la haces. De nada te sirve. El mejor predicador Jesús puede venir aquí y predicarte, pero si tú y yo no la hacemos, de nada sirve. Ser que hacedores, practicantes de la palabra. Eso es lo que tú necesitas. Iglesia del Señor, entendamos que lo que tú y necesitamos es la palabra, vivirla, hacerla, conocerla, practicarla. No el yoga, no la meditación del universo. No, apártate de esa basura. Tú no necesitas eso. La nueva era, ¿verdad? Ahora cualquiera es cristiano, hasta los artistas, cualquiera es cristiano. Un cristianismo de una espiritualidad contaminada. Porque hablan de espiritualidad, de encontrarte. Como escuché a un cómico que le dijo al papá, me tengo que ir a encontrar. ¿Encontrarte qué? Le digo, ya te encontré yo, aquí estás en tu casa. Ya vete al espejo, aquí estás. No tienes que ir a encontrarte en ningún lugar. Aquí estás conmigo en mi casa, aquí vives. Mírame en el espejo. ¿Qué encontrarse ni que nada con qué? Ya Dios te encontró a ti. Amén. Yo estaba perdido. Él me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. El amor consiste en esto. No en que nosotros le hayamos amado primero. O sea, yo no lo encontré a Él primero. No en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él me amó primero a mí. Él me encontró a mí. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Conté ese espejo. Conté ese espejo. Conté ese espejo. Hasta que Dios te dé una nueva identidad. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Y qué sucede después? O sea que de aquí, muchas veces en lugar de salir bendecidos de aquí, salimos mentirosos. Porque si oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién le gusta que le engañen? Nadie, ¿verdad? Nos molesta que nos engañen. Que alguien nos miente. ¿Y por qué tú te mientes a ti mismo? No nos damos cuenta, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. En este versículo, mire esto, mire, aquí se pone mejor. Versículo, porque si alguno empieza la misma Biblia a explicar y a aplicar la palabra de Dios, ¿sí? Solo es asunto de tomar tiempo de leerla despacio. No hay que correr. Porque si alguno, o sea, si hay alguno, porque no es lo normal, no debería de ser así, pero si alguno se atreve a hacer eso, de no hacer la palabra de Dios, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es ¿qué? Semejante al hombre que considera en un ¿qué? Un espejo
vuestra imagen. El sacerdote. Cuando el sacerdote, ponte de nuevo el sacerdote, por favor, cuando el sacerdote llegaba a la fuente de agua, a la fuente de bronce, el sacerdote se miraba a él mismo. Y cuando él se miraba en la fuente de bronce, su identidad cambiaba. Era imposible venir a la fuente de agua y no verse diferente. Él se miraba su mancha y se lavaba. Había una transformación. Era necesario lavarse, pasar por el agua antes de continuar. Esto será estatuto perpetuo. Quiere decir que hay un principio que funciona siempre, porque la palabra de Dios es eterna. Los principios de Dios funcionan ayer, hoy y por siempre. No pasa de moda. Ni la Biblia, el libro, literalmente el libro más vendido del mundo, la Biblia. No pasa de moda, porque la palabra es eterna. Él tenía que venir y verse. De nuevo el versículo, por favor, de Santiago. Vamos al versículo nuevamente. Ahí se arregló la página, se arregló, pero no me acuerdo del tiempo. Porque dice que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Y qué hace después? O sea, se mira a él mismo, porque él se considera a sí mismo, su propia imagen, y se ve y se va, y luego olvida cómo era. O sea, el que oye la palabra y no la hace es comparado a un hombre o a una mujer, porque es el género humano, que se ve en un espejo y después de verse cómo es, se va, se olvida, no pasó nada. No adoptó una nueva imagen, una nueva identidad, no hubo un cambio. ¿Sí? Es importante. Versículo 25. Luego se olvida, mas el que mira, y que se mira correctamente, el que entrega el espejo y adopta una nueva identidad y se ve como Dios se ve a través de la palabra de Dios. O sea, tu palabra, el espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que ahora tenemos que adoptar en nuestra vida. Mas el que se mira, el que mira atentamente, ¿el qué? Nos vemos en un espejo. Entonces el espejo aquí es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. El que mira atentamente. O sea, tiene que poner atención. ¿Cuántos han estado a veces en una capacitación, instrucción, reunión y no ponen atención y le preguntan ¿qué? No puso atención, no sabe qué está pasando, no tiene que estar atento. Así como están todos ustedes hoy. Algunos están durmiendo. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. La de la libertad. ¿Y qué hace? Persevera en ella. Ahí está la clave, hermanos. Estamos viendo claves de Dios, verdades, herramientas que usted y yo podemos practicar hoy. Usted aquí no está saliendo confundido. Yo sé que usted aquí no está saliendo confundido. Usted está saliendo con instrucción práctica de lo que tiene que hacer. Verse en la palabra de Dios y perseverar en ella. O sea, no podemos 2 días caminar con el Señor y 3 días andar en nuestras andadas y luego otro queremos volver. No se puede, no va a funcionar. Tiene que perseverar. Usted no tiene que decir, no importa si tengo que ver, vivo para ti. Mire, levántese cada mañana y diga lo primero que tiene que decir: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Muero a mí mismo. Métase al baño diciendo: muero a mí mismo. Muero, mírese en el espejo. Tú estás muerto, tú estás muerta, tú estás muerta, esa identidad ya murió, ahora eres hija, hijo. Golpea ese espejo hasta que la identidad de princesa de Dios se forme en usted. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo que oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Ahí está la bienaventuranza de hacer, estar atento a la perfecta ley de Dios, perseverar en ella y ponerla por obra. Ahí viene la bienaventuranza. ¿Y cómo salgo yo de mi problema si llevo 5 años? ¿No estás haciendo eso?
Podemos llegar a tu casa, podemos reprender al diablo, podemos unir con aceite, podemos hacer de todo. Que bueno, lo podemos hacer si es necesario, pero si tú no haces esto, no va a pasar nada. Perdona, a este pastor falto de fe, no, práctico. ¿Verdad? Es ser hacedor de la palabra de Dios. El sacerdote tenía que venir a la fuente y limpiarse. ¿Cómo nos podemos limpiar? Salmo 19, versículo 1, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y luego sigue diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted tiene que repetir eso. Métase al Facebook de la Biblia, haga FaceTime con Dios. El sacerdote hablaba con Dios, ¿qué? Cara a cara, hacía FaceTime con él. ¿Cuántas veces nos metemos a Facebook en el día? O a Instagram y todas las... No estoy predicando en contra de eso, no voy a malentender. Pero las estadísticas dicen que son más de 100 y pico de veces en el día. Casi cada 3-5 minutos, si tiene tiempo, están metiéndose. ¿Cuántas veces nos metemos a la Biblia? La que te da libertad, la que te bendice, la que te hace bienaventurado. Ahí hay de balance, digamos que ordenemos nuestra vida, ¿sí? No estoy predicando en contra de social media, pero si descuidamos lo otro, no vamos a obtener la bendición. Necesitamos limpiar. Mire, ahí está la fuente. ¿Cuánto tiempo más? 10 minutos más. 8:05. 8:15 terminamos, ¿les parece? ¿Sí? ¿O quieren seguir? Ya le dije, usted me da el tiempo. Si usted tiene hambre, yo sigo hablando. Pero si ya se llenó, paro. Si ya le entró a la mente de que, no quiero comer, no se calla. Yo puedo estar aquí todo el día, hasta mañana. Si usted necesita, yo me quedo. Si usted necesita, yo me quedo. Seguimos, pero si ya se llenó, no hay problema. Esa es la fuente de bronce en el tabernáculo de Moisés. No tiene medida. No dice la Biblia la medida. Exactamente. Pero creo que era pequeña porque era portátil. Todo el tabernáculo era portátil. Cuando Dios decidía moverse. ¿Y cómo sabían que Dios? Porque dice que de noche había una columna de fuego. Pues de imaginarse eso. Obediencia no es el sentido figurado. El tabernáculo está en el desierto. Alrededor del tabernáculo están las 12 tribus de Israel. Moisés es el líder. De noche hay una columna de fuego que les da calor. Dios tiene un termostato, el Señor pone un termostato, le pone la temperatura correcta. Qué lindo, Señor. Y de día una nube. La nube les daba sombra en el desierto. ¿Usted imagina en el desierto? Estuve hace poco ahí en el desierto, no sé ni cómo se llama ahí, cerca de Las Vegas. Mojave Desert. Pasamos por ahí, nieve en el desierto, y nos bajamos frío, otro frío, no es el mismo frío de acá. Y yo dije, yo vivo en Canadá, que no va a tener frío. Frío en el desierto. En el desierto también hay frío. De noche el Señor una columna de fuego. Consciente Dios de tu necesidad. De día el sol caliente, una nube para darle sombra y para protección de sus enemigos. Dios los protegía, ¿verdad? Entonces cuando la nube se movía, estaba ahí la nube, ¿verdad? Quisiera a las 3 de la mañana, si la columna de fuego se empezaba a mover, toda la gente tenía que levantarse y desarmar el tabernáculo y agarrar los utensilios y caminar. Era portátil. Queriendo decir que no era el lugar donde Dios se iba a radicar. Era un lugar temporal. Dios estaba buscando templo. Dios escogió una habitación temporal porque andaba buscando templo. Dios construyó un templo portátil temporal en el tabernáculo porque andaba buscando una casa
andaba buscando un cuerpo. ¿O ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, tú eres el templo. Ahora mire cómo era la fuente de agua ya cuando se hizo en el templo de Salomón, que ese ya era un lugar fijo. Se recuerda que David le quería hacer casa a Dios y le dijo: tú no me harás casa porque tú has sido un hombre de guerra, tu hijo me hará casa. Y en ese templo de Salomón, donde está ahorita el Dome of the Rock, ahí en Jerusalén, está en posesión de los palestinos, el muro de los lamentos, eso es lo que ha quedado del templo de Salomón, ¿sí? Construido por Salomón, ¿verdad? Y en historia, ¿verdad? Fue destruido cuando fueron cautivos 70 años en Babilonia, 460 y pico de años antes de Jesús, fueron dejados ir en libertad por el rey persa, y a través del liderazgo de Nehemías, los muros de Jerusalén fueron restaurados, el templo fue restaurado. En el tiempo antes de Jesús, por los macabeos, fue destruido porque hubieron guerras, pero el rey Herodes amplió el templo, lo restauró, lo reconstruyó. Los discípulos estaban muy orgullosos de su templo, y en una de esas le dijeron a Jesús: Jesús, mira nuestro templo, ¿qué te parece? Ah, lindo, ¿verdad? Y Jesús les dice: de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido. En el año 70 después de Jesús, el templo fue destruido y permanece destruido hasta el día de hoy. Pero allí en ese lugar, cuando se construyó el templo, les voy a mostrar cómo era la fuente de agua. Ahí está, miren. Miren que grande. Porque ahí alrededor de eso, miles de sacerdotes ejercían su oficio. Miles, no eran 2 o 3, miles de sacerdotes ejercían su oficio. Todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Todos los de la tribu de Leví eran los sacerdotes dedicados a eso. Miles de sacerdotes sirviendo al Señor, ofreciendo sacrificios. Y tenían que, ahí está la fuente, mire, de agua ahora, donde todos venían a limpiarse, y había unas especies de mancilla, de chorros ahí, donde ellos se limpiaban. ¿Sabe de qué nos habla eso? El anterior era bien pequeño, ¿verdad? Eso nos habla de que si Dios te quita algo pequeño, te va a dar algo más grande. Dios no va para atrás, Dios no retrocede, Dios siempre va en aumento. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Si Dios te dio hoy algo poquito, mañana te va a dar algo más grande. Si Dios te quitó algo pequeño, es porque te va a dar algo más grande, una bendición más grande, no solo a nivel material, pero a nivel espiritual. Dios quiere bendecirte y Dios siempre tiene algo más. Clama a mí y yo te enseñaré cosas y te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Y si es oculto, es más grande para nosotros, en revelación, en entendimiento, en riqueza. Volvemos. Vamos a ir terminando entonces. 3 minutos. Entonces el Señor, básicamente lo que está diciendo acá es que sería un estatuto perpetuo. La palabra de Dios es el espejo, el agua y la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de agua, hablamos de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, hablamos del agua. El agua siempre está relacionado a una nueva experiencia, a una nueva dimensión. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos en el agua. Tuvimos que pasar por el agua para entrar a otra dimensión, al mundo físico. El nacimiento. Cuando Nicodemo vino ante Jesús en Juan 3, de noche, vino a preguntarle cómo podía él obtener la vida eterna. Le dijo a Jesús que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces el agua siempre nos habla de otra dimensión. En la creación dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y separó Dios las aguas, la luz de las tinieblas, ¿verdad? Pero también separó Dios las aguas. ¿Y qué sacó de las aguas? La tierra. La tierra estuvo sumergida en agua, y para entrar a otra dimensión Dios separó las aguas. Y
Y la tierra nació del nacimiento de la tierra, de las profundidades de las aguas. Pues siempre que hay agua, hay otra dimensión. Jesús vino y se sentó en el pozo de Jacob. Qué lindo, ¿verdad? Agua. Jesús viene y se sienta en el pozo de Jacob. Agua. La mujer samaritana viene ahí. Y la mujer samaritana viene al agua física y Jesús le habla del agua espiritual. Eso está diciendo que la mujer samaritana va a entrar a otra dimensión. ¿Entró a otra dimensión, sí o no? ¿Se puede usted imaginar el espejo de la mujer samaritana? Llama a tu marido, le dijo Jesús. O sea, le dijo, saca el espejo. Llama a tu marido, le dijo Jesús. No tengo marido, no quería entregar el espejo. No quería recibir la palabra con mansedumbre. No quería despojarse de su inmundicia, de la abundancia de malicia. Era difícil, ¿verdad? A un desconocido revelarle mi vida. Y peor, judío. Pero solo Jesús puede llegar al corazón como lo hizo con esa mujer. Cuán difícil predicar aquí el Evangelio. Dígale al Señor que le dé gracia. Yo por eso no predico, porque es bien difícil predicar el Evangelio. El enemigo te tiene cerrados los labios. Perdóname, hermano, perdóname lo que acabo de decir, ups. Pero si tú no predicas el Evangelio, yo no sé quién te tiene cerrados los labios. ¿Por qué hay de mí ese pueblo que yo no predique este Evangelio? Deudores somos del Señor. El mandamiento del Señor es por tanto ir. Si tienen tiempo, es el problema de la iglesia hoy. Es el problema de verdad, hermanos. Estamos más enfocados en establecernos a nosotros que en establecer el reino de Dios. No deberíamos de tener ninguna excusa para las cosas del Señor. Ninguna. Deberíamos de ser como Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que dispuesto soy. Yo sí creo, ¿verdad? Porque ¿quién es Él? Si viniera Justin Trudeau, ¿verdad? A pedirme un favor a mí, aunque sea a la medianoche, en la madrugada, Antonio, ¿podría venir aquí? Estoy en el Highway 1, se me quedó el carro, ¿podría venir a ayudarme? ¿Quién le diría al primer ministro? Tengo sueño. Oh, el primer ministro. Dime sí. Es que yo esta idea. Llegaría ahí de noche yo a ayudarle ahí, ¿verdad? Con mis herramientas. San Felicien, me enchanté de con él. Olvídese, porque es el primer ministro. ¿Y qué cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores nos habla? Deja que entierren a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos, le digo Jesús. Tú sigue. Mateo, sígueme. Y dice que le siguió. Pedro, Andrés, sígueme. Y dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Sígueme, yo haré de ti, pues como yo tendré un nuevo espejo. La mujer samaritana vino ante el pozo de Jacob. Jesús le dijo, dame tu espejito. Y ella lo ocultó, lo tenía en la mano, se lo metió a la bolsa. Y el Señor dice, ya te lo vi. Ya te lo vi. Llama a tu marido. No tengo marido, no tengo espejo. Selfie. Ups, perfecto. Estoy predicando algo. No era nada. Entonces, selfie. Me veo, como me ven los demás. Trae a tu marido. Ups. No tengo marido. Bien has dicho de Jesús. ¿Cuánto has tenido el espejito? 4 maridos había tenido esta mujer. ¿Cómo cree usted que se miraba esa mujer? Usada, un objeto, humillada, había perdido la confianza en los hombres, al punto que el que tenía ahora no se quería casar, no era su marido.
Su identidad estaba mal. Eran años de vergüenza, de dolor, de arrastrar cosas del pasado. Qué bueno que se le apareció Jesús, ¿verdad? Solo Jesús te puede borrar tu pasado. Y nadie tiene el derecho de ir en busca de lo que Dios borró y se olvidó. No permitas que nadie te saque tu pasado cuando tú estás seguro que Cristo borró tus pecados y los echó a lo más profundo del mar y no tiene memoria de ellos. Si Él no se acuerda de mis pecados, ¿por qué tú te vas a acordar? Porque yo me voy a acordar. Él me hizo libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 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 No penséis en cosas del ayer, ni en las antiguas viváis, dice el Señor. No vivas en tu imagen antigua. Y somos listos para ir al pasado, astutos para ir al pasado. Somos tremendos. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo para entrar al desierto, otra nueva dimensión. Esa generación murió en el desierto y surgió otra generación que no habían visto el poder de Dios y no habían cruzado el Mar Rojo. Y dijo el Señor: no hay problema, yo lo tengo todo bajo control. Y los llevó al río Jordán. Y cuando el sacerdote llegó al río Jordán y entró a las aguas, cuando él llegó no se habían abierto. Cuando él entró no se había abierto, pero cuando estaba en las aguas, dice que se separaron las aguas. Pasaron otra vez por el agua. Pasaron por el agua nuevamente, porque es estatuto perpetuo. Vénganse lo de la alabanza. Vamos a cantar, vamos a entregar al Señor nuestros espejos esta noche. Y así como la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, el Señor le dio una nueva identidad. Ella entregó su espejo. Ella entregó su espejo. Ella entregó al Señor quién era ella. Y hoy vamos a entregarle al Señor. Cuando la alabanza nos van a ayudar, quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Ponte de pie y estoy seguro que Dios nos ha hablado, nos ha bendecido. La fuente de agua es el lugar donde se limpia nuestra conciencia. En el altar de sacrificio se deja todo nuestro pecado, se crucifica toda la maldad, pero al venir a la fuente de agua, al venir a la palabra, al agua, nos limpiamos. La palabra es la única que te limpia. La palabra de Dios borra, limpia, purifica. Jesús estaba llevando a otra dimensión a los discípulos y se levantó y tomó agua. Tomó agua nuevamente y lavó los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo: no, tú no me lavarás a mí, le dijo. No te permito que tú me laves a mí. Y el Señor le dijo: tienes que recibir la palabra con mansedumbre, tienes que aceptarla para ti. Y el Señor le dijo: si tú no me dejas que te lave, tú no tendrás parte conmigo en el reino. En otras palabras, es estatuto perpetuo, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua. Si no te dejas, no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Y qué le dijo Pedro? Esa es la actitud que debemos de tener. Entonces le dijo: lávame todito, le dijo: báñame todito, le dijo Pedro. Y el Señor, ¿qué le dijo? No es necesario, le dijo, que te lave todo, solo los pies, le dijo. ¿Por qué qué? Porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Eso dijo Jesús a Pedro: ustedes ya están limpios por la palabra que os he dado. La palabra te limpia. Cantamos al Señor. Levanta tu voz a Él. Entrega tu espejo al Señor esta noche. Entrégalo. Cántale a Él. Con un